Bendiciones, hermano. Mi nombre es Alfredo Ramírez y vamos a seguir los estudios que están dando los hermanos. Amén. Vamos a hablar hoy con el tema instrucciones sobre la oración. Vamos a leer la palabra de Dios hoy en día en 1 Timoteo capítulo 2 versículo del 1 al 15 y vamos a escoger unos versículos clave donde nos vamos a enfocar sobre el tema que vamos a hablar hoy. Amén, hermano. Vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 2 que dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Vemos aquí la palabra de Dios que menciona la palabra piedad. Esta virtud indica una vida consagrada a Dios. Y Pablo usa frecuentemente esta palabra en sus epístolas pastorales. Lo indica en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, también lo indica en el capítulo 4, versículo del 7 al 8, también lo indica en el capítulo 6, versículos 5, 6 y 11, también lo indica en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5 y también lo indica en Tito 1, 11. Amén. Esta virtud indica una vida consagrada a Dios. Hermanos y hermanos y cualquiera que me escucha hoy en día, tenemos que tener una vida consagrada a Dios, una vida íntima con Dios, una vida siempre con el Señor Jesucristo. Amén, hermano. Vamos a coger también en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 que dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén, hermano. Que todos sean salvos. Jesucristo, Dios con nosotros, siempre va a querer que nosotros nos salvemos. Amén, hermanos. Y esta frase revela el amor de Dios. Dios nos ama tanto, hermanos. Jesucristo nos ama tanto que murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Amén. Esta frase revela el amor de Dios para con todos. Sin embargo, en las Escrituras aclara que no todos serán salvos, sino solo los que crean en Cristo. Amén. No todos el mundo, lo que vemos allá afuera, van a ser salvos, sino los que tengan una vida consagrada a Dios, sino que día tras día busquen a Dios, sino que dentro de su corazón tengan al Señor Jesucristo, hermano. Pero vamos a ver un ejemplo en Juan capítulo 3, versículo 16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos entendiendo aquí en la palabra de Dios que Jesucristo murió por todos nosotros, que ha dado su vida, entregó Dios a su Hijo unigénito, a su único Hijo por todos nosotros. Aquí vemos el amor de Dios para con nosotros, hermanos. Amén. Tenemos que entender la palabra de Dios, que Dios nos ama, que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que siempre llega a tiempo, es un Dios que siempre está con nosotros, amén. Pero siempre está con nosotros, pero somos nosotros los que nos alejamos de Dios, amén, hermanos. Y tenemos que entender esta palabra que Dios nos está diciendo hoy en día, amén, hermanos. Pero algo que tenemos que entender a Dios en nuestra vida es que tenemos que creer. Sin creer es imposible, hermanos, es imposible que nosotros estemos con Dios, es imposible que Dios esté en nosotros. Amén. Para nosotros estar en el reino de los cielos, el primer paso que Dios dice: cree y será salvo. Amén. Pero vamos a coger el versículo 6 del capítulo 2, que dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, en rescate de todos. Amén. Que Jesucristo es nuestro rescate. Jesucristo es nuestra fortaleza. Él nos salvó de la muerte, hermano. Él nos salvó del sufrimiento eterno. Amén. En su muerte Jesús se ofreció a sí mismo como el precio de la redención del pecador, para satisfacer la justicia de Dios. Amén. Que Dios es un Dios justo. Amén. Dice Mateo 20,
28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿A qué vino Jesucristo aquí? Para servir, hermano, para darnos, para ayudar a las personas, para salvar a las personas. Amén, hermano. Y para dar su vida en rescate por muchos. Y para dar su vida en rescate por muchos, por nosotros, hermanos. Vemos aquí cómo Jesucristo es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que siempre está ahí. Amén, para salvarnos. Amén, hermano, pero también vamos a coger un ejemplo en Timoteo capítulo 8, amén, que dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén, hermano, es decir, repartadas por una vida consagrada al Señor. Como yo le dije antes, hermano, tenemos que tener una vida consagrada al Señor. Amén. No de doble pensamiento, no de doble vida. Tenemos que estar bien con el Señor si nosotros queremos ir al reino de los cielos. No nos preocupemos por las cosas del mundo. No nos preocupemos por las cosas que nos pasan día a día. Porque Dios nos lo dijo aquí en la palabra de Dios, que van a venir tribulaciones, van a venir pruebas, van a venir situaciones, hermanos. No vamos a sentir solos, no nos vamos a sentir perseguidos. Amén, hermanos. No nos preocupemos por las cosas de este mundo, porque tenemos, amén, que preocuparnos día a día por nuestra salvación. Amén. Porque las cosas del mundo pasan, pero la palabra de Dios no pasa. La vida eterna no pasa y tenemos que preocuparnos por esa vida eterna. Pero para entrar en el reino de los cielos, amén, hermano, tenemos que olvidarnos del mundo. Amén. Tenemos que olvidar de esta vida pasajera. Amén. Porque nosotros estamos aquí de vacaciones, hermano. Estamos aquí para ganar almas. Aleluya. Así, hermanos, que tenemos que entender en la palabra de Dios. Vamos a coger el ejemplo en Santiago 4:8 que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos y vosotros, la de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Entendemos aquí en la palabra de Dios que Dios nos está diciendo que nos acerquemos a Dios. Amén. Para que Dios se pueda acercar a nosotros. Muchas veces le echamos la culpa a Dios, que nos va mal, que esto, que Dios no tiene un propósito con nuestra vida. Pero Dios siempre está ahí, hermanos. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Aleluya. Y tenemos que entender esto, hermanos. Amén. Que siempre y siempre el Señor estará ahí. Estará ahí. Y nosotros, nuestro deber siempre es acercarnos a Dios, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, hermanos. Amén. Aquí Pablo alude a la costumbre judía de orar con las manos levantadas y extendidas como señal de adoración y confesión. Amén. Por eso muchas veces cuando usted está cantando, levanta la mano, porque usted ve como esa señal de adoración, ve esa señal de yo estoy hablando con Dios en ese instante. Amén, hermanos. Que tenemos que tener claro en nuestra vida, amén, que tenemos a un Dios de rescate, tenemos un Dios de piedad, tenemos un Dios que nos salvó, amén, de todo mal. Y día tras día tenemos que estar agarrados de la venida de Cristo, agarrados de Dios. Amén, hermano, que el Señor le bendiga.